Buen día, compañeros. A continuación vamos a hablar de Estadística Inferencial 1 de la carrera de Ingeniería en Logística, cursando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la unidad 7, impartida por el profesor Juan Morales y elaborado por su servidor Giovanni Alejandro Virgen Vázquez. Bueno, continuamos con el tema de estimaciones y tamaño de la muestra, capítulo 7. En este caso vamos a hablar de estimación de la proporción de una población, capítulo 7.2. Objetivos. El primer objetivo es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. El 3 es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. En definiciones dice, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, por lo que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. Dice, no está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Dice, la proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Las definiciones, dice, las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90% con alfa es igual a 0.010, el 95% con alfa es igual a 0.05, el 99% con alfa es igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Bueno, dice interpretación de un intervalo de confianza, el ejemplo del 95%, ¿no? Interpretación correcta, dice, se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente tiene el valor verdadero de la aproximación poblacional P. Bueno, dice, esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P, ¿no? Dicen definiciones, un valor crítico es un número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado como con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Dice el ejemplo, selección del género. Dice, el Generics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El inciso A dice, calcule la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Bueno, en este caso vamos a usar la calculadora para seleccionar y conocer cuál es la mejor estimación puntual, ¿no? Vamos a ver la calculadora y vamos a dividir 525 niñas que nacieron entre el tamaño de la muestra, que es 574,
y nos da un valor de 0.9146 o el 91.46%, que viene siendo la proporción muestral, ¿no?, que nos pide el inciso A. Para el inciso B dice: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método export. Bueno, ahora sí vamos a utilizar Minitab. Bueno, para resolverlo nos vamos a estadística básica y proporción. Aquí en proporción vamos a seleccionar datos resumidos. El número de eventos en este caso vienen siendo 525 fueron, y el número de ensayos 574, ¿no? Bueno, revisamos aquí en opciones, revisamos que es el nivel de confianza del 95%, ¿no? Hipótesis, bueno, todo lo demás está bien y le damos a aceptar. Bueno, aquí nos dice que el intervalo de confianza en la proporción proporcional se encuentra dentro de estos dos rangos y viene siendo el 0.8887 o 0.9361, para estar un poquito más concisos, ¿no? Bueno, ya resolvimos el siguiente inciso. Nos vamos al C, que dice: calcule el margen de error de E correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Volvemos a abrir Minitab. En este caso nos vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra, y seleccionamos tamaño de muestra para estimación. Bueno, aquí en parámetro vamos a escoger la proporción. La proporción nos dice que es de, bueno, en este caso la habíamos sacado ya, que era de 0.914, y aquí queremos seleccionar una estimación de márgenes de error. Bueno, en estimación de márgenes de error vamos a ponerle el 574, ¿no?, que es el tamaño de la muestra. Le vamos a aceptar. Bueno, aquí nos está diciendo el parámetro es proporcional, distribución binomial, proporción del 0.914, nivel de confianza del 95%, y bueno, el margen de error aquí nos arroja que es el límite inferior de 0.02599 o del 2.59, ¿no? Y el límite superior es de 0.02116 o el 2.16 o 2.2%, ¿no?, redondeándolo. Bueno, con este resolvemos el inciso C. Nos vamos al D. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, volvemos a Minitab y vamos a seleccionar estadística, potencia de tamaño de muestra y tamaño de muestra para estimación. Aquí vamos a dejar en proporción, vamos a dejar el nivel de proporciones, nos está diciendo que es del 90. Estimar el tamaño de muestras, aquí vamos a tomar para conocer pues ahora sí que la cantidad, ¿no?, que queremos, que vamos a seleccionar para la muestra. Márgenes de error es del 0.01 y damos a aceptar, ¿no? Bueno, revisamos que esté aquí el 95%, aceptar, ¿no? Aceptar. Bueno, nos dice el enunciado, dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% y el nivel de confianza del 95%, ¿no? Dice que nos está diciendo que la muestra tendría que ser de 3.786 nacimientos, ¿no?, para poder tener ahora sí que el éxito del 90% y un margen de error del 1%, ¿no? Bueno, continuamos. El ejercicio de selección de género dice: el Generic Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir
un niño, dice en este caso, se realiza un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Dice el 1, calcule cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR. Bueno, para esto, para sacar la proporción muestral, vamos a abrir la calculadora y vamos a dividir los 127 casos de niños que nacieron sobre los 152. Tenemos una proporción muestral de 0.8355 o del 83.55%, ¿no? Bueno, ya tenemos el inciso A. Y ahora continuamos con el otro. El B dice: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Bueno, en este caso vamos a abrir Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica y estadística básicas y proporción. En este caso vamos a seleccionar datos resumidos. En eventos vienen siendo 127 y en número de ensayos son 152. Revisamos que esté el 95%, ok, y vamos a aceptar. Bueno, en este caso la respuesta de la proporción poblacional se encuentra dentro de los rangos, dentro de los intervalos de confianza de 0.76, 68 y 0.8906, ¿no? Bueno, continuamos. Dice el inciso C: calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, nos vamos a Minitab de nuevo. En este vamos a seleccionar estadística, potencia y tamaño de muestra, y vamos a seleccionar el tamaño de muestra para estimación. Bueno, vamos a seleccionar proporción, en este caso está bien, y la proporción nos dice que es del, bueno, la habíamos sacado que era de 0.8355, ¿no? En este caso vamos a poner 0.835. Estimación del error, de estimación de margen de error. En tamaños de muestra vamos a poner 152 y damos a aceptar. Bueno, aquí nos dice que en este caso en la campana de Gauss podríamos decir, tenemos que hacia la derecha tenemos un margen de error o límite inferior del 0.0687 y un margen de error del límite superior de 0.055. Bueno, continuamos. En el inciso D dice: calcula el tamaño de muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Bueno, continuamos en Minitab. Vamos a dar control para volver a abrir la función que habíamos dicho. En este caso pues era estadísticas, y nos vamos a proporción, viene siendo, nos dice que es del 85.85%, ¿no? El tamaño de muestras, en este caso estimar el tamaño de muestras, y el margen de error nos está diciendo que es del 0.02% o el 2%, ¿no? Bueno, aquí en nivel de confianza nos está diciendo que es del 99%, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar 99%. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Bueno, en este caso nos dice que la muestra tendría que ser de 2327 nacimientos, ¿no? Bueno, continuamos.
Bueno, continuamos con el capítulo 7.3, que es estimación de la media poblacional de la desviación estándar conocida, ¿no? Dice objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El 2, utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. El 3 es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Dice ejemplos de pesos de hombre. Dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. El número de muestras o de ensayos en este caso viene siendo 40 y la media muestral en este caso es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras, ¿no? Dice en el inciso A, dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, en este caso la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral, que en este caso nos están diciendo que es de 172.55, ¿no? Bueno, ya tenemos el A, conseguimos con el B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Bueno, ahora sí nos vamos a Minitab. Vamos a estadística básica y Z de la muestra. Ok, vamos aquí, seleccionamos datos sumarizados o datos resumidos, ¿no? El tamaño de la muestra, pues en este caso vienen siendo 40 casos, y la media de la muestra, pues en este caso es 172.55. Desviación estándar conocida, pues en este caso ya nos dicen que es de 26, ¿no? Revisamos nada más que esté el 95% y damos aceptar y aceptar. Bueno, aquí nos dice el intervalo de confianza que tiene un límite inferior del 164.49 y un límite superior de 180.61, ¿no? El cual se encuentra dentro de este intervalo, se podría decir. Bueno, continuamos con el inciso C. Dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es del 26 a un nivel de confianza del 95%, ¿no? Bueno, seguimos en Minitab. Nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y nos vamos a tamaño de la muestra para estimar. En este caso vamos a seleccionar en parámetro, vamos a seleccionar la media, bueno, está por default. La desviación estándar, pues nos dicen que es de 26. Estimar el tamaño de la muestra y el margen de error es del 5%. En opciones revisamos si está el nivel de confianza del 95% y seleccionaremos que conocemos la desviación estándar, ¿no? Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Bueno, en este caso nos dice que el tamaño de la muestra tendría que ser de 104 hombres a los cuales se les tiene que tomar el peso, ¿no? Continuamos con la presentación. Y dice: ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro. En cada peso la media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54, ¿no?
Dice el inciso A, dice calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Bueno, en este caso, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral, que como nos dice el enunciado es de 4.63, ¿no? Bueno, ya tenemos el inciso A, continuamos con el B. Continuamos con el B, dice construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Bueno, para esto vamos a Minitab y nos vamos a estadísticas, estadística básica, y seleccionamos Z de una muestra. Ok, seleccionamos datos resumidos en este caso, y la muestra nos dicen que es de 50 muestras que se tomaron, y una media de la muestra es de 4.63 con una desviación estándar conocida que nos dice que es de 0.54, ¿no? En opciones nos dice que, bueno, el enunciado nos dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo de glóbulos rojos en adultos, ¿no? Entonces en este caso nos dice que es del 99%, ¿no? Damos a aceptar y aceptar. Bueno, en el intervalo de confianza que tiene un límite inferior de 4.43 y un límite superior de 4.82 es el cual se encuentra dentro de este intervalo, ¿no? Bueno, continuamos. El inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%, ¿no? Bueno, continuamos en Minitab. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y seleccionamos tamaño de la muestra para estimación. En parámetro ponemos media, está bien. En la desviación estándar nos dice que es de 0.54. Estimar el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso seleccionamos ese. El tamaño de la muestra, márgenes de error, en este caso nos dice que es de 0.25. Aquí en opciones nos está diciendo que es del 99%. Y bueno, aquí ya seleccionamos también que conocemos la desviación estándar, ¿no? Damos a aceptar y aceptar. Bueno, aquí nos arroja que en este caso nos dice que se tienen que sacar 31 muestras. Bueno, 31. Bueno, continuamos. Bueno, ya tenemos el inciso C. Dice, continuamos con el capítulo 7.4, estimación de la media poblacional o la desviación desconocida. Dice, definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución de t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. Dice, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de Student desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas de cerveza irlandesa. Donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Bueno, definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones de todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las
a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800, menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Aquí dice grados de libertad es igual a n-1, ¿no? Número de muestra menos 1. Elección entre distribuciones de Z y T. Utilice la distribución normal de Z, dice. Cuando la desviación estándar es conocida y población distribuida normalmente, ¿no? Cuando la desviación estándar es conocida y n es mayor a 30, ¿no? Número de muestras es mayor a 30. Dice, utilice la distribución normal T cuando la desviación estándar es desconocida y población distribuida normalmente. Cuando la desviación estándar es desconocida y n, o las muestras en este caso son mayor a 30, ¿no? Bueno, dice el ejemplo de peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de la muestra de 62 hogares. El inciso A dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En el inciso B dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por hogares. Bueno, aquí podemos hacer los dos juntos, el A y el B. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, en este caso vamos a tratar de resolver el A y el B con una misma función. Y abrimos el problema, en este caso con los 62 las 62 muestras recolectadas de pesos de basuras en libras, ¿no? Bueno, para esto vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar T de una muestra. Bueno, vamos a seleccionar pesos en libras, lo que se muestra en la columna, y después de esto seleccionamos opciones, que está en 95%, y damos a aceptar. Bueno, para el primer inciso, que dice el A, dice, calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. Dice la media está siendo el 27.44, ¿no? Aquí tenemos el inciso A. El inciso B dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por hogares. El intervalo de confianza en este caso viene siendo de 24.28 y 30.60, ¿no? Que es el límite inferior y el límite superior. Bueno, vamos con el inciso C, que dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población de un 13.65 y libras de confianza, libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos a habilitar y seleccionamos en este caso estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra de estimación. En parámetro vamos a poner media. En desviación estándar nos dice que es de 13.65. Calcular el tamaño de la muestra. Ok. Márgenes de error, ya que en este caso queremos conocer lo que queremos conocer, ¿no? El margen de error nos dice que es del 3%. Y damos a aceptar. Nuevamente comienza el 95%. Okay. Vamos a aceptar. Al tener un margen de error del 3% y una desviación estándar de 13.65, como decía,
3.65. El tamaño de la muestra debe de ser de 82 hogares a los cuales se les tiene que tomar la muestra de basura, ¿no? Bueno, en este caso tenemos inciso C. Continuamos con el ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. El inciso A dice: calcula la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y el inciso B dice: construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de bebés al nacer. Y el C dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar poblacional es del 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, en este caso no tenemos una tabla de datos en Minitab, pero podemos nada más rellenarlo con los valores que nos están dando, ¿no? Nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar T de una muestra. Aquí en este caso vamos a poner datos resumidos. El tamaño de la muestra nos está diciendo que es de 186 bebés. 186. La media de la muestra nos dice que es de 3.103 gramos. 3.103. Y una desviación estándar de 696 gramos, ¿no? 696. Revisamos que está en 95% el nivel de confianza y damos a aceptar. Bueno, en el inciso A nos dice: calcula la mejor estimación puntual del peso de medio de la población de pesos de los bebés al nacer. Bueno, en este caso la media nos está diciendo el enunciado y aquí que es de 3.103. Es el enunciado A. Y el enunciado B dice: construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Bueno, en este caso el índice de confianza es de 3002.3 en el límite superior y inferior, y en el límite superior en el límite superior es de 3203.7, ¿no? Bueno, en este caso ya tenemos ambos, ¿no? Vamos al C, que dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, en este caso vamos a limitar. Vamos a seleccionar estadística, potencia y tamaño de muestra, y tamaño de muestra por estimación. En parámetro vamos a dejar media. Valor de la desviación estándar es de 465. Calcular, bueno, en este caso está bien. Calcular el tamaño de la muestra, ya que lo que queremos conocer, margen de errores, nivel de confianza, bueno, en este caso es 10. Y bueno, el enunciado que nos dice que el nivel de confianza es el 95%. Y damos a aceptar. Bueno, en este caso, al tener un margen de error del 10% y una desviación estándar de 465, el tamaño de la muestra debe de ser de 8309. Bueno, en este caso, muestras que se tienen que tomar, ¿no? Bueno, continuamos. El capítulo 7.5, estimación de la varianza poblacional. Definiciones. Dice: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Dice: para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad, que es igual a grados de libertad n-1, ¿no? El número de muestras menos 1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. Dice: 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica.
Dice 2. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por n-1, ¿no? Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral es al cuadrado, o en este caso viene siendo la varianza muestral. Es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, que es los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variaciones insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de sigma o de desviación estándar poblacional. Aún no es una estimación sesgada, dice. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la desviación estándar razonable. Bueno, aunque S o de la desviación estándar es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Dice ejemplo de clasificaciones de crédito FICO. Utilice las clasificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Dice A. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El B dice construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el C dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, en este caso vamos a abrir el Minitab. Bueno, en este caso ya aquí tenemos los datos. Los 100 datos. Y como dice el enunciado, calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Aquí en este caso también podemos seleccionar o resolver ambos, el primero y el segundo, para no hacer tanto movimiento, ¿no? Bueno, en este caso nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar varianza. Aquí vamos a seleccionar datos de una columna, en este caso calificaciones de FICO, y vamos a hacer damos opciones para revisar que esté el nivel de confianza en el 95% y damos a aceptar. Bueno, en el inciso A nos pide calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. En este caso la desviación estándar de los 100 datos es de 92.2, el cual es la mejor estimación puntual, ¿no? Bueno, continuamos en el B. Construye un intervalo de confianza del 95%. Bueno, para este tenemos que el intervalo de confianza que nos pide una desviación estándar es del límite inferior del 81. Bueno, en este caso vamos a seleccionar el chi cuadrada, es del 81.0 y 107.1, ¿no? Límite superior. Bueno, continuamos con el siguiente. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos de nivel de confianza del 95%. Bueno, sigue siendo el 95%. Para esto nos vamos a estadísticas. Seleccionamos potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. En este parámetro vamos a seleccionar
desviación estándar. Una desviación estándar pues nos dice que es de 75. Estimación de los tamaños de la muestra, en este caso el margen de error es del 10% y pues el nivel de confianza dice que es del 95%. Damos a aceptar. Bueno, aquí tenemos que con la desviación estándar de 75 y un margen de error del 10% en este caso, el tamaño de la muestra es de 140 evaluaciones, que tiene que ser crédito fico, ¿no? Bueno, continuamos. Dice ejercicio de consumos de energía en una casa, Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt en un archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades del consumo de energía. Dice el inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y el inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Bueno, en este caso es lo mismo, podemos hacer la misma función y resolver los dos de una vez, ¿no? El inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Bueno, abrimos el archivo y aquí nos dice el año, el bimestre y el consumo de kilowatts. En este caso son 48 muestras y comenzamos, ¿no? Bueno, para resolver el primero y el segundo inciso nos vamos a estadística básica y seleccionamos de nuevo varianza. Aquí vamos a seleccionar una columna, en este caso viene siendo el consumo de watts, y vamos a dar a aceptar. Bueno, revisamos nada más que esté en 95%, el nivel de confianza, aceptar. Bueno, aquí nos dice que la desviación estándar de 48 datos es de 692, ¿no? Es de 692, el cual es la mejor estimación puntual. Bueno, continuamos con el inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de un consumo de energía. Bueno, en este caso los intervalos de confianza tenemos que es de 576 y 687, ¿no? Límite inferior y límite superior. Bueno, continuamos con el inciso C. Dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Bueno, nos vamos a militar, seleccionamos estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a seleccionar en parámetro desviación estándar normal. En la desviación estándar pues en este caso nos dice que son de 250 250 y estimar el tamaño de la muestra. Ok, márgenes de confianza, pues en este caso el margen de error es del 10% y nos dice que el nivel de confianza es del 90%, ¿no? Es de 95. Aceptar y damos a aceptar. Bueno, con la desviación estándar de 250 y un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra que es necesario es de 921, ¿no? Bueno, ya continuamos con 395, 900. Dice capítulo 8.2, bueno, en este caso es el capítulo 8, prueba de hipótesis, fundamentos para la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística hay una hipótesis en una información o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla de elemento inusual para la estadística inferencial.
Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se muestra en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. Dice la hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de los símbolos que es menor, mayor o bien diferente. La hipótesis alternativa es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. Métodos de prueba de hipótesis. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadero. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y el nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de la prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Bueno, en este caso en la primera imagen tenemos prueba de dos colas. En la región crítica se encuentra en las dos regiones de las colas, o sea, los extremos bajo la curva, ¿no? El signo de hipótesis nula, prueba, bueno, en este caso son la prueba de dos colas, ¿no? Prueba de cola izquierda, que en este caso viene siendo menor. Prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región de la cola extrema izquierda bajo la curva, ¿no? Con el símbolo de menor. El símbolo en este caso de mayor, viene siendo la cola derecha. En la región crítica se encuentra en la cola, en la región extrema debajo de la curva. Continuamos, decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente una hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por el medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ahora, redacción de la conclusión final. Dice el inicio: la afirmación original contiene la condición de la igualdad. Si la afirmación original contiene igualdad, es rechazada sí o no. En este caso, si seleccionamos sí,
de que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación original, ¿no? En el caso de no rechazarla, dice no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Bueno, continuamos con la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. Rechaza hipótesis nula. Dice sí en caso de hacerlo. Los datos muestrales sustentan la afirmación original. En caso de no, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Bueno, continuamos. Errores de prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un tipo 2, de un tipo error 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta. De rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando el nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero y en la hipótesis nula. Bueno, continuamos con el capítulo 8.3, que es prueba de una afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someter a una prueba una afirmación acerca de la proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo de bombas de gasolina. Dice, cuando se examina la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter una prueba de afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bueno, para eso nos vamos a ir a Minitab y seleccionamos estadísticas, estadística básica y una proporción. Y aquí pues como vamos a seleccionar datos resumidos, el número de eventos en este caso vienen siendo 100.299 y número de ensayos pues es la suma de las bombas, que son 1299 más 5686, que vienen siendo 6985. En este caso vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis. Seleccionamos que viene siendo el 20% que nos da el enunciado. Le damos opciones. Vamos a dar el nivel de confianza. Pues aquí el enunciado nos está diciendo que utilice el nivel de significancia de 0.01. O sea que el nivel de confianza tendría que ser del 99%, ¿no? Aquí en hipótesis alternativa vamos a seleccionar el menor y método pues vamos a seleccionar exacta, ¿no? Aceptar y aceptar. Bueno, aquí tenemos el número de muestras que son 6.985, los eventos que son 1.299, muestra P nos da 0.1859 y en el límite superior, o sea el 99% para P es de 0.19, o sea no llegamos al 20% o al 20% que nos está indicando, ¿no? En este caso rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Ya que el valor de P es igual a 0.002. Tenemos pruebas, ¿no? Con esto. Bueno, continuamos con el capítulo 8.4, que es la prueba de una afirmación respecto a una media.
desviación estándar conocida. Dice objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra, n tiene que ser mayor a 30, tamaño de la muestra n es menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Ok, dice ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barco. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media muestral es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugirieron que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilicé estos resultados para someter a una prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de M0404 del National Transport and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Bueno, en este caso nos vamos a Minitab y para resolver este ejercicio nos vamos a estadísticas, estadística básica, y seleccionamos Z de una muestra. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos. En este caso la muestra nos estaba diciendo que eran 40 y la media muestral de 172. Ok, muestra es de 40 y la media muestral es de 172.55. La desviación estándar conocida nos mencionaba que era de 26. Vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis y la media hipotética va a ser de 166.7. Seleccionamos aquí, vamos a ver que el nivel de confianza es de 0.95, ya que nos dice el enunciado que utiliza un nivel de significancia del 0.05 o el 5%, ¿no? Entonces tenemos un nivel de confianza del 95%. Aquí en hipótesis alterna vamos a seleccionar la media mayor hipotética y damos a aceptar. Vamos a aceptar y ya nos muestra en estadísticas descriptivas el número de muestras es igual a 40, la media es de 172.55, error estándar de la media es de 4.11 y límite inferior para el 95% es de 165.79. Entonces está un poco cercano al 163.7 que nos da el enunciado, ¿no? La desviación estándar conocida es de 26 y la prueba de hipótesis nula es de 166.7, ¿no? El valor de Z es de 142 y un valor de P es de 0.07. O sea, es un poquito mayor. En este caso nuestro valor de significancia es de 0.05 y en lo que nos arroja el resultado es que nuestro valor de P es de 0.07, o sea mayor. El valor de P debería ser menor o igual para poder rechazar nuestra hipótesis nula, por lo que concluimos que no existe la evidencia suficiente para rechazar una hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Bueno, continuamos. Dice ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01, o sea un nivel de confianza del 99% para someter a prueba la afirmación de que
Las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta, ¿no? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a estadísticas, estadística básica, y vamos a seleccionar Z de la muestra. Aquí datos resumidos, bueno, el tamaño de la muestra, el enunciado nos dice que son 36, la media es de 12.19. Con una desviación estándar que decía que era de 0.11. Seleccionamos prueba de hipótesis y en este caso nos decía que era 12. Tienes un nivel de confianza del 99, ya que nos decía el enunciado que utiliza un nivel de significancia del 0.01, o sea, nuevamente. Vamos a aceptar. Bueno, ya aquí tenemos el número de muestras, que son 36, la media que es de 12.19 y un error estándar de la media es de 0.0183, límite superior de 99% es de 12.2326, una desviación estándar conocida de 0.11 y el valor de P es de 1. Bueno, continuamos con el capítulo 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar desconocida. Dice, objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra mayor a 30 y tamaño de la muestra menor a 30, ¿no? Si los datos cumplen con la condición de normalidad. Dice, ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según los datos de Cigarette, utilice un nivel de significancia de 0.05 o un nivel de confianza del 95% para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida. Bueno, nos vamos a meditar y para resolver este ejercicio seleccionamos estadística básica y seleccionamos T de la muestra. Vamos a seleccionar datos resumidos y vamos a seleccionar el tamaño de la muestra. En este caso nos viene diciendo el enunciado que son de 40, una media muestral es de 68.4 y la desviación estándar muestral es de 5.7. Seleccionamos realizar prueba de hipótesis y nos está diciendo el enunciado que es de 65 millas por hora, ¿no? 65. Opciones. El nivel de confianza dice que es del 95%, ¿no? Y aquí en hipótesis alterna vamos a seleccionar media mayor. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Bueno, aquí ya nos arroja los resultados. El número de muestras es 40, la media es de 68.40 o 4, en este caso de desviación estándar es de 5.7 y el límite inferior del 95% es de 66.88. Bueno, aquí podemos concluir del valor de P de 0.00. Concluimos que con esto podemos aceptar la hipótesis alterna, ya que comprobamos que la media de la velocidad de los automóviles es mayor a 65 kilómetros, ¿no? Por lo que nos
arroja aquí la media es 66.82. Bueno, continuamos con el ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se emiten en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Bueno, continuamos. Bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a estadísticas, estadística básica y T de una muestra. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos. El tamaño de la muestra nos decía que eran 32, con una media de la muestra de 7.78 y una desviación estándar de 1.08. Seleccionamos realizar prueba de hipótesis y en este caso nos decía que era de 8.5. En opciones nos decía que el nivel de confianza era del 95% y seleccionamos la media menor hipotética. Aceptar y aceptar. Bueno, aquí ya nos arroja los resultados. El número de muestras es de 32, la media es de 7.78, la desviación estándar de 1.08 y en un límite inferior es de 8.104. El valor de P es de 0.00. Con esto podemos rechazar la hipótesis alterna, ya que comprobamos que la media de las emisiones de los automóviles es mayor a 7.78, como nos mencionaba el enunciado, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, continuamos con el capítulo 8.6, que es prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Dice: objetivo: someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Dice: ejemplo, pulsos de hombre. Una muestra aleatoria simple de hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica en un rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para someter una prueba de afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Bueno, nos vamos a Minitab para resolver este ejercicio y seleccionamos estadística básica y seleccionamos una varianza. De aquí nos vamos a ir a seleccionar desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra pues nos indicaba que eran 40, la desviación estándar de 11.3 y seleccionamos realizar prueba de hipótesis. En este caso vamos a seleccionar desviación estándar hipotética. El valor es de 10. En opciones nos vamos a ir al nivel de confianza del 95%, que en el enunciado nos dice que el resultado es una variación estándar, es un nivel de significancia del 0.05, entonces es del 95% de nivel de confianza. Y en el enunciado nos pregunta
Para someter una prueba, la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. En este caso vamos a seleccionar que sea mayor, desviación estándar mayor. La desviación, vamos a dar a aceptar y aceptar. Tenemos el número de muestra que es 40, desviación estándar de 11.3 y la varianza de 128, ¿no? Límite inferior del 95% para la desviación estándar, estando 8 cuadradas de 9.6. Hipótesis nula nos dice que la desviación estándar es igual a 10 y la hipótesis alterna nos indica que la desviación estándar es mayor a 10. En este caso el valor de P, la estadística de prueba nos da de 49.80 y el grado de libertad es de 49, el valor de P es de 0.115. Si nos damos cuenta, aquí en el enunciado nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.5, o sea que en este caso la hipótesis nula no entra, o no podemos confirmar que entra porque si nos damos cuenta es mucho mayor o más elevado. Y también hipótesis alterna la tenemos que rechazar también porque es mayor a 10, que en este caso nos está diciendo que el límite inferior es de 9.6, o sea no cuadra ninguno de los dos, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice: ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual al 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a estadística básica y seleccionamos una varianza. Aquí vamos a seleccionar desviación estándar de muestra. El tamaño de muestra en este caso viene siendo 27 y la desviación estándar en este caso es 9.3. Seleccionamos realizar prueba de hipótesis, desviación estándar hipotética, y el valor viene siendo de 14.1. Opciones nos dice que el nivel de confianza es de 99.9 y en este caso vamos a seleccionar menos desviación estándar hipotética, aceptar y aceptar. Bueno, ya tenemos los resultados, en el cual dice el número de ensayos, en este caso 27, desviación estándar de 9.3 y límite superior del 99% para la desviación estándar usando chi cuadradas de 13.58, o sea menor a 14.1, que es hipótesis nula, que es de la desviación estándar es igual a 14.1, y la hipótesis alterna de la desviación estándar es mayor a 14.1, ¿no? En este caso el valor de P es de 0.06 y pues nos pide el enunciado comprobar para una prueba afirmar que este grupo tiene menor variación que otros grupos anteriores, y nos podemos dar por la desviación estándar que es menor a 14.1, aprobando la hipótesis nula, ¿no?